Contacto con Alfredo Romero, quien es el director ejecutivo del Foro Penal. Le damos la bienvenida, Alfredo Romero. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? A la orden. Alfredo, ayer se dan estas excarcelaciones por parte del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William, el mismo día que Venezuela alcanza un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se liberan presos políticos. Qué contradicción allí, ¿no? No, yo no veo una contradicción, más bien hay una relación directa, ¿no? Estos son lo que lamentablemente a nivel, sobre todo diplomático, se habla de gestos de supuesta respeto a los derechos humanos que hace el gobierno. Hay que recordar que los presos políticos son rehenes y más bien fichas de negociación que se utilizan precisamente para alcanzar espacios como el que el gobierno alcanzó en el Consejo de Derechos Humanos para lograr supuestos diálogos y obtener, digamos, beneficios políticos que se ha utilizado constantemente este esquema, ¿no? Entonces la relación entre primero es una excarcelación, lo que quiere decir que no implica libertad. Por otro lado, quiero decirte que no se han escarcelado todos los que por allí hay una lista corriendo que han sacado algunos voceros de esta nueva mesa de diálogo, lo cual, por ejemplo, falta allí, no se ha escarcelado hasta ahora a Vasco da Costa. Se encuentra en el hospital militar muy enfermo y no ha sido todavía sacado de allí, ni siquiera le han comunicado ninguna excarcelación a él. Y eso es importante, por eso no dejarse llevar simplemente por lo que se diga públicamente, sino por la realidad de las excarcelaciones. Eso para tomar en cuenta un poco también el hecho de que a veces se habla de números de presos políticos y finalmente no terminan liberándose todos, ¿no? Pero por otro lado, quiero decirte que ese número, no, si acaso se logra la excarcelación total de los 24 que así hizo el fiscal referencia, eso no alcanza ni siquiera el 10% del total de presos políticos que hoy en día se mantienen, que si le redujéramos ese total más otras excarcelaciones que han ocurrido, estaríamos hablando de por lo menos 430 presos políticos que se mantienen encarcelados, ¿no? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque, repito, todo, y esto es muy importante, todo lo que respecta a presos políticos, cuando el régimen se mantiene en la posición que actualmente se mantiene de control del poder, está relacionado con alguna negociación o algún tipo de beneficio que van a obtener, porque, repito, los presos políticos son utilizados como fichas de negociación o como rehenes, tal como lo queramos llamar, y son intercambiados a los efectos de obtener algún beneficio político que regularmente está relacionado con un beneficio político internacional. Lo que queda claro, Alfredo, entonces es que el propio régimen deja claro al mundo que sí existen presos políticos en Venezuela. Lo deja claro, es decir, el mundo está claro, incluso la propia... Porque hay un punto importante, fíjate, ya que viene a esta pregunta, ¿no? Deja claro que hay presos políticos, pero ya lo dejó claro Michelle Bachelet en su informe cuando habla de detenidos políticos, incluso lo ha dicho hasta en Twitter, ¿no? Sí. Que hablaba de la liberación, que se había exigido la liberación de ciertas personas. Esto es muy importante, por un lado, porque claro, el gobierno jamás te va a decir que son presos políticos, sino te va a decir que son personas que han escarcelado simplemente luego de haber sido requerida su excarcelación, pero que nunca fueron presos políticos, ¿no? Sino presos por algún delito que cometieron. Esto es importante, ¿no? Pero fíjate, hay algo allí interesante. Que se me olvidó decirte, en cuanto a la ficha de negociación, y esto creo que es muy importante, y no lo he dicho todavía públicamente, te lo digo por primera vez ahora. Tú sabes que a todos estos presos que fueron excarcelados le hicieron firmar un acta, ¿no? El acta que le hicieron firmar es que ellos reconocían, claro, es una extorsión porque tú estás saliendo de la cárcel y no te vas a negar a firmar nada, reconocían que ellos estaban saliendo producto de las negociaciones o el diálogo realizado con
la oposición que hoy día se conoce o el gobierno la considera como la oposición que está en la actual esta mesa de diálogo que se constituyó. Sí. Esto es muy importante porque fíjate que te responde lo que te decía anteriormente, que los presos políticos son utilizados como fichas de negociación y ese acta que firmaron va a servir para precisamente mostrar que el diálogo con esta mesa nueva, digamos, distinta o fuera de Guaidó, por decirlo de alguna forma, tuvo un producto importante, un resultado y que digamos que es beneficiosa políticamente para los sectores políticos. Esto es muy importante porque eso te demuestra lo macabro de este proceso. Por otro lado, también es importante notar que cuando ingresa Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de alguna manera, y acepta ese ingreso, de alguna manera está aceptando implícitamente, hablando del tema de los presos políticos, las recomendaciones de Bachelet y aceptando implícitamente lo que dice Bachelet, que por ejemplo en Venezuela no solo es que hay presos políticos, sino hay torturados, hay desaparecidos, hay personas abusadas sexualmente con fines políticos y hay una serie de detenciones que ocurren progresivamente y de manera constante, ¿no? Esto también es importante porque es la otra perspectiva, digámoslo así, del ingreso de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. Digo la otra perspectiva porque obviamente a los ojos de cualquiera esto es una bofetada a los derechos humanos del mundo, ¿no? A una bofetada a aquellos que creen en los derechos humanos, el que ingrese a un país que ya previamente la propia Bachelet, que forma parte, digamos, una extensión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que es un país donde se violan gravemente los derechos humanos. Ahora, Alfredo, ¿cómo cae esto en tu organización o a la que perteneces, el Foro Penal, y a los familiares de las personas que han visto cómo a sus allegados les han violado los derechos humanos y han perdido la vida, algunos de ellos? ¿Cómo cae esta elección? Bueno, esta es una lucha, la lucha por los derechos humanos y por las libertades es una lucha constante, diaria, que nosotros ya estamos acostumbrados, la verdad, a este tipo de cosas, ¿no? Es importante notar que no es la primera vez que Venezuela, dentro de este tiempo de 18 años de violaciones graves de los derechos humanos, forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo que ocurre es que este ingreso es inmediatamente posterior a un informe muy contundente donde se expresa claramente que Venezuela se violan, que el gobierno viola los derechos humanos, ¿no? Eso es la gran, digamos, bofetada, por decirlo así. Pero en lo que respecta a familiares y organizaciones como Foro Penal, no nos, lamentablemente, debo decir lamentablemente porque es así, no nos sorprende que este tipo de cosas ocurran. No nos sorprende que incluso haya países porque los países se mueven por intereses económicos, básicamente, y entonces que haya países del Caribe, por decirte, que apoyen a Venezuela constantemente sabiendo lo grave de la situación de la violación a los derechos humanos, que son a veces muchos de esos países también los que de alguna manera les cierran las puertas a los venezolanos y de alguna manera incluso desde los propios gobiernos, debo decirlo, hasta señalan a los venezolanos con cierta xenofobia de propios funcionarios públicos, etcétera, de gobiernos también extranjeros. Es decir, lamentablemente el ser humano tiene, los países están constituidos por seres humanos y los seres humanos tienen visiones y a veces hay seres humanos malos y seres humanos buenos. Pues, pero por otro lado, fíjate que esto es muy importante porque para entender la geografía, por decirlo así, de los derechos humanos del mundo, es importante saber que el 50% del mundo, en el 50% del mundo es considerado como países no libres. Más allá de eso, países donde los derechos humanos se violan. Es decir, entonces tenemos que tomar en cuenta eso porque esta lucha por el respeto a los derechos humanos no es una lucha solo de Venezuela, es una
lucha contra los regímenes que existen, por decirte, en Cuba, en China, en Nicaragua, en Rusia, en Azerbaiyán, en Egipto, en Arabia Saudita, para hablar además de países que no necesariamente son de izquierda, sino también países que se consideran de derecha. Se violan los derechos humanos y hay unas denuncias importantes en la misma ONU al respecto. Pero estos países donde se violan los derechos humanos forman parte de la Organización de Naciones Unidas también. Entonces, no puedes tampoco, y repito, forman parte de la Organización de Naciones Unidas, y también ocurre que hay alianzas de estos países que no son libres para protegerse entre ellos mismos, alianzas de los propios gobiernos en estas organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, y precisamente son esos países los que incitan a otros también a que respalden, por ejemplo, el ingreso de Venezuela. Lo lamentable aquí, y es quizás el trabajo que hay que realizar y hay que de alguna manera listar estos países, es que haya países que se consideran libres o que se consideran democráticos o de respeto a los derechos humanos, que también hayan permitido o hayan suscrito o votado en pro del ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, y que sean países que se han mantenido neutrales, digámoslo así, entre comillas, porque la neutralidad en lo que respecta a los derechos humanos no existe. O sea, sí, tú o respetas los derechos humanos o no los respetas. No puedes decir que, bueno, es que yo me hago de la vista gorda. Bueno, estos que se hacen de la vista gorda pasan a ser cómplices de la situación que ocurre en Venezuela. Y eso es importante para la historia, que se sepa, no tanto del país, porque el país Venezuela somos Fernando, tú y yo, y somos todos. Es los gobiernos, los que representan al gobierno en un momento determinado, son los que de alguna manera hay que señalar en el sentido de observar, para que la historia también se recuerde de que estas personas, repito, que no son países, sino son los que lideran un gobierno en un momento dado, son aquellos que se han dado, digamos, o le han dado la espalda al respeto a los derechos humanos en el mundo. Así es, y quedará de nuestra parte también lo que nos ha tocado vivir y llevarlo a otras generaciones para que esto no se olvide, ¿no? Esta situación y que no se repita a través de la educación es lo que nos queda. Es así, y bueno, y repito lo que te decía antes, esa es la lucha de las organizaciones de derechos humanos, esa es la lucha del foro penal. O sea, nuestro objetivo es obtener libertades, nuestro objetivo no es cambiar gobiernos, nuestro objetivo no es criticar gobiernos, nuestro objetivo es que se obtengan libertades en este gobierno venezolano o en el próximo, y que se obtengan libertades en el gobierno de otros países probablemente, y constante y de manera regular. Hoy en día, por ejemplo, el foro penal, no sé, te comento, tiene 22 capítulos en el mundo, es decir, 22 ciudades, es decir, Madrid, Barcelona, bueno, está Miami, Orlando, está en Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, o sea, en 22 ciudades. El foro penal hoy día también evidentemente promueve el respeto, sobre todo, de los derechos humanos en Venezuela, y también se solidariza con los venezolanos que llegan. Esa es la función elemental. Pero estando también en otros países, estos capítulos reflejan la situación que se vive en esos países, y de alguna manera reflejan también el respaldo o no al respeto a los derechos humanos que en esos países ocurre. Pero repito, yo mismo me estoy cometiendo un error. No podemos hablar de países, porque los países están constituidos por ciudadanos. Claro. Son gobiernos, claro, que concretamente en un momento dado se encuentran liderando un país, ¿no? Y esos son los que son responsables de decisiones de este tipo. Correcto. Gracias, Alfredo, por habernos atendido. A la orden siempre. Alfredo Romero, amigos, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano.